Ya. Estuvimos hablando de cómo hacíamos el cálculo de transmitancia térmica y resistencia térmica en elementos que eran específicamente homogéneos. Ya nos quedó pendiente un caso que eran aquellos casos en los que eran heterogéneos, donde podíamos tener más variedad. Por ende, hoy día les traje un ejemplo que lo vamos a desarrollar en un 50-60%, y después la idea es que lo termine solamente, porque también hoy día quiero enseñarles a que vean cómo se calcula el flujo térmico, que eso les va a permitir después determinar cuáles son los costos que van a estar asociados a calefacción y refrigeración en las viviendas. O sea que estos números, porque ya el proceso de cálculo es repetitivo, es lo mismo. Se hace lo mismo, se realiza lo mismo, se aplican las mismas tablas, las mismas fórmulas. Lo que van a cambiar obviamente son los materiales, que eso no lo vamos a inventar nosotros, vienen los planos, vienen las especificaciones técnicas. Entonces, ¿en qué quiero que nos centremos? En que entiendan obviamente el proceso de cómo se opera. Después con esa información les voy a explicar cómo se hace el cálculo del flujo térmico, que les va a permitir a ustedes finalmente identificar cuál es la energía que van a tener que cubrir o que están perdiendo obviamente asociado a el tipo de edificación que tienen, y eso después lo pueden pasar a plata, o sea, ver cuál es el requerimiento que tienen y decirme cuánto es el gasto de calefacción que hay en una vivienda, y que después obviamente me pueden decir en base a las soluciones que ustedes van a plantear, porque esa idea es una vivienda, vean cuáles son las características, y en base a eso también puedan plantear soluciones o mejoras que puedan existir. ¿Qué soluciones van a plantear? Tienen miles y tantas para elegir, o sea, vean el mercado, lo que hay disponible, las características que vaya a tener la vivienda que ustedes vayan a analizar, ya, y las condiciones que se establecen. Entonces, en la clase pasada habíamos visto el cálculo de transmitancia térmica, vimos dos ejemplos, uno que tenía cámara de aire y otro que no, vimos cómo nos metíamos en las tablitas de la norma, que en realidad era ir a buscar información y ejecutar. Me quedó pendiente que viéramos las estructuras o elementos que tuvieran capas heterogéneas, o sea que pudiéramos tener más de un elemento estructural dentro de una misma composición, que ahí lo que hay que hacer es una ponderación. ¿Ya? Entonces, en el caso que corresponde que ustedes tengan un elemento estructural donde sean diferentes las composiciones, por ejemplo, un muro de tabiquería, ya donde van a haber espacios donde van a tener o espacios vacíos, capas de aire o algún tipo de aislante, y en lo otro donde va a estar obviamente en lo que corresponda a la madera, ya se analiza en función del área ponderada que tenga cada parte por unidad que tenga. Ya vamos a hacer diferentes ejemplos hoy día. Voy a partir con uno de... Porque esa fórmula porque les va a servir, y de todas maneras la día pues se me olvidó subir la pasada, y dije que le iba a mandar ese y no los mandé, se concentren, porque me acordé el miércoles pasado y dije, oh, no les mandé ejercicio de tarea. Después dije, es feriado, ya no se lo puedo mandar. Así que, sí, ahora me comprometo a dejarles un par, de esto les traje uno para que lo calculen, lo intenten y después lo vamos a comparar con los resultados que yo ya tengo de ese mismo caso para que veamos a qué llegaron, si obtuvieron los mismos valores, porque en teoría todos deberíamos obtener lo mismo, porque son valores estándares. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se tiene un elemento heterogéneo simple, como el muro que tenemos acá? Lo que sucede es que ustedes deben calcular la transmitancia térmica para cada elemento, por separado. Y luego identificar ya sea el área que le corresponde o el porcentaje que les corresponde de una unidad de medida que ustedes establecen, que puede ser un metro cuadrado. ¿Ya? Ustedes establecen una unidad y de esa unidad van a determinar cuánto es la ponderación que le corresponde a cada uno. Se puede hacer de dos formas. Esta es una que es en función de las áreas, que si yo tengo, por ejemplo, el caso que vamos a analizar en un ratito, que es un muro de albañilería armada, que por ende tiene las cadenas y tiene la viga que está en vigor armado. Ya, al momento de yo analizar el elemento estructural, obviamente voy a tener dos áreas distintas, una que va a tener albañilería y la otra que va a tener hormigón. Por ende, cada una por separado la tengo que analizar según corresponde. Vamos a hacer un ejemplo así, ahora para que obviamente ustedes logren identificar cómo se aplica, ya, pero para que ustedes puedan aplicar esta fórmula, se tienen que llevar a cabo, se tienen que tener dos condiciones. La primera es que debe estar perfectamente definida en los dos planos perpendiculares a las caras del elemento la heterogeneidad, o sea, por donde yo la mire se tiene que cumplir la condición de que sea heterogéneo o que tenga esta composición. Un muro de albañilería armada me sirve un muro, un tabique de madera, muy corriente, ya que tengan esta condición que por donde yo la mire voy a identificar las diferentes capas, que son las que voy a ir calculando con las áreas, y que debe en conjunto la construcción no producir flujos térmicos laterales de importancia. ¿Ya?
Por los flujos térmicos nos referimos a que permita el paso del calor. A mayor flujo térmico yo voy a tener una mayor demanda, porque estoy permitiendo que se vaya más calor. Piénsenlo así. Siempre, si mi muro es menos resistente, va a permitir que se transmita más. Por eso que asociamos la resistencia de transmitancia como inversamente proporcional. Si yo tengo una mayor resistencia, transmito menos. Si tengo una mayor transmitancia, porque resisto menos. Ya, depende de dónde me pare o dónde me posicione, va a ser efectivamente lo que yo voy a tener. Entonces, el U que nosotros vamos a tener, que se suele llamar ponderado, lo vamos a trabajar, puede ser en función de las áreas o de porcentajes. Yo algunas veces, en vez de colocar el A1 y el A2, o los A que correspondan, veo cuál es el porcentaje que le corresponde al 1, que es exactamente lo mismo. Porque es hacer una ponderación en función del elemento. Entonces, suponiendo el primer caso que vamos a calcular, vamos a tener la transmitancia de la primera parte, que podría ser la albañilería, en el caso que les voy a mostrar, o la parte de hormigón, más el U2 por el área 2, y todo esto dividido por la suma de las áreas. ¿Qué me va a dar esto? Finalmente el ponderado del área que le corresponde a cada uno. Insisto, lo pueden hacer con porcentajes. Si ustedes calculan las áreas y me dicen que a este caso le corresponde, no sé, el 40 y a este es lo mismo. Ya, ustedes eligen cómo ponderan. No hay una ley así como que no, si ustedes sí o sí tienen que hacerlo de esta manera. Pueden sacar el porcentaje estimado y es lo mismo, desde el punto de vista de tal. ¿Ya? Así que esa posibilidad les va a servir. Yo aquí lo coloqué con 2, pero si tuviéramos más áreas, se hace la transmitancia de cada parte por separado y luego las unen en función de la proporción que tiene cada una. Es netamente un cálculo estimado, más que estimado es ponderado. Voy ponderando las áreas que les corresponden a la transmitancia que tiene cada una y así puedo obtener finalmente el U final que va a tener mi elemento estructural o mi U. ¿Ya? Así que copien esa fórmula, porque la van a necesitar para el cálculo que vamos a hacer ahora. Y después vamos a sacar el área y todo lo que corresponda para que vean cómo se aplicaría en cada uno de los escenarios. Porque me quiere agarrar el resfriado, pero no, vamos a empezar todo. Arranca tu ¿Ah? No, me niego. No. Después pienso y digo, se van a casar. Van a estar perdiendo. No, a menos que me está bueno. Tiene más tiempo. ¿Ah? ¿Qué no se puede? ¿Quién quiere cambiar? No. ¿Qué no se puede? Ya no se puede. Nosotros queda una cura. Hay que cortarle la pata. Se llama Bruno, como ahora la sencilla. Hay que cortar el pan de la no, sí. Vale, sí. Ya está por menos, ya está por tomar marzo. Boliviano. ¿Qué vamos a partir haciendo hoy día? Metiendo la mano en la masa. A mí me encanta, no sé si se lo también me gusta calcular, así que vamos a hacer cálculo. Porque a mí me gusta que esto vaya no solo a mostrarles algo, sino que también lo puedan calcular. ¿Qué significa el U? ¿Sabes cuántas veces hemos visto el U en nuestra...? Yo pensé a... Primera vez que viene. El U es la transmitancia térmica. No, era para calcular nada más. Me parece acordar. Ahora, ¿cómo se está calculando? ¿Cómo se saca todo eso? ¿Ah? No, el área. No, pero igual es una buena pregunta porque no estaba puesta ahí la fórmula. Solo... Pensé que era... Sí, no. El U finalmente es el cálculo de la transmitancia térmica de todo el elemento que la vas a sacar en función de las áreas ponderadas. Ya, o sea, va a calcular por separado la transmitancia del muro de albañilería que vamos a ver ahora. Ya, esto va a tener un U específico y esto va a tener otro U que va a ser el del hormigón. Entonces vamos a verlos por separado, cuál es el de cada uno, y luego de eso vamos a ver cuál sería el del muro completo que vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, sí. No, perdón, porque no puse esa información clara en la diapositiva, es verdad. Nuestro ramo ya... La cabeza no está cerca. Oye, si le está frío, subimos esta cosa. Yo creo que está... Está bien.
La que estoy mandando, ¿no? Era más así. El teclado se hace técnicamente. Y van a ir para acá ahora. Estoy buscando. Para eliminar 3, tú suma ahí. Para eliminar uno de los catetos. Ya, entonces, antes de 6 y 8. resolverlo específicamente, les voy a explicar una cosita que es bastante interesante, que no lo hemos visto, pero sí lo nombré, chiquillos. Ya, que no lo hemos visto, pero sí lo nombré, que estaba asociado a lo que establece la normativa como exigencia para las clasificaciones térmicas. Hay un tema que necesito aclararlo y explicarlo porque hay una incoherencia o quizás una incompatibilidad entre lo que es la ordenanza y lo que es la actualización térmica que existe. Ya no se ha actualizado en un 100%, pero sí las herramientas como la CEF o el manual de eficiencia energética que sí tiene la actualización, pero no así la ordenanza. Por ende, obviamente hay que tener el cuidado respectivo para hacer los cálculos. Y está asociado a lo que exige la ordenanza en el capítulo 4. O sea, en el artículo, perdón, capítulo 4, que es la arquitectura, artículo 4.1.10 establece el mínimo de exigencia que deben cumplir las viviendas. Establece criterios para la techumbre, para los muros y para los pisos ventilados. ¿Qué es lo que establece? Establece que estos tres elementos tienen que cumplir con ciertos valores de transmitancia y resistencia térmica, recordemos que son inversamente proporcionales, por ende están establecidos, pero ¿qué es lo que les tengo que explicar? Que la ordenanza actualmente tiene una zonificación térmica que está clasificada en números, de 1 al 7, pero hubo una actualización y ahora están con letras. Lamentablemente la ordenanza aún no se actualiza, por ende en realidad nosotros seguimos trabajando con la zonificación antigua. Ya la ordenanza, la zonificación formal, que es la que establece el MIMBU, se actualizó en 2019, pero no se hizo la actualización respectiva en la ordenanza. ¿Por qué? Se estima que no se ha hecho porque las exigencias van a ser tan grandes que ningún proyecto en teoría va a cumplir con el mínimo que tiene establecido. Entonces se espera que la actualización se haga en paralelo con la ley de eficiencia energética, que va a establecer la obligatoriedad que se cumpla con la SER. Por ende, en la actualidad contamos solamente con los parámetros que establece la ordenanza, que son con los que vamos a trabajar. Entonces, yo les voy a decir probablemente zona 3, zona 2, zona 1, pero las zonas reales actualmente fueron variando. ¿Y por qué existió esa variación? Fue finalmente por una necesidad de darse cuenta de que independiente de que antes se separaban como norte grande, norte chico, zona centro, esa clasificación no consideraba las diferentes características que tenía cada zona. Porque acá, por ejemplo, la zona 1, que era la que estaba más al norte, consideraba prácticamente las mismas características que se consideraban en otra zonificación o otro lugar que podía variar mucho su temperatura, en función, por ejemplo, de la costa con la cordillera, era mucha la variación que existía. Entonces, ¿qué se estableció? Se estableció una diferenciación. Actualmente está así, las zonas están establecidas del 1 al 7, que después les voy a mostrar un mapita, pero sale como estipulado que sería zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, que es un mapa. Uno va a la comuna y le sale si es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Y lo que se hizo fue esta actualización, que establece mejores características porque trabaja en función de
un indicador que se llama los grados día, y en otras palabras la cantidad de sol que recibe cada zona, y en función de ese dato se establece qué zona obviamente tiene mayor o menor requerimiento de estos elementos. ¿Ya? Actualmente nosotros vamos a usar esta, porque esta es la que está en la ordenanza, es lo que se establece como requisito cuando uno va a la municipalidad y firma el papel. Esto es lo que existe, de hecho. Pero se espera que con la actualización de la ley de eficiencia energética ya se tenga obviamente la nueva zonificación, que es la que se van a encontrar en el manual de eficiencia energética, que yo se los cargué y quiero que lo vean, porque les va a permitir y les va a ayudar mucho en el proceso de cálculo que van a tener que hacer en sus actividades. ¿Ya? En el manual hay uno que está dedicado fundamentalmente a la arquitectura, que es la primera parte que nosotros vamos a trabajar y vamos a ver, pero hay un manual para cada especialidad. Si ustedes pueden ir a meterse en cada una dependiendo del requisito que tengan o lo que quieran hacer en su trabajo, que es lo que vamos a hacer después de la segunda evaluación, ustedes ya empiezan a trabajar en su proyecto como tal. Entonces ahí ya yo les voy a dar específicamente a todos que trabajen con arquitectura y otro más de las opciones que hay dentro de los manuales para que ustedes puedan implementar las soluciones. Por ende, aquí quiero llegar con esto, que la zonificación que nosotros vamos a usar va a ser esta, que es la que tenemos actualmente, que es de la 1 a la 7, porque es lo que está normado. ¿Ya? Hay estimados de cuáles serían los equivalentes en valores, pero como vamos a trabajar en base a lo que está normado actualmente, prefiero que sigamos trabajando con esto. Las zonas legalmente hoy día son de la A a la I, o sea, pero también la ordenanza lo único que nos entrega es esta tabla. Y la tabla tiene las zonas del 1 al 7. Por ende, si necesitamos hacer algo comparativo, es la información que hay actualmente y es la que nos exigen cumplir hoy. Si yo voy a ir a la municipalidad y llevo un papel, esto es lo que me va a exigir la norma o la municipalidad porque es lo que está disponible en la ordenanza. Para cada zona, del 1 al 7, la región metropolitana, para que se hagan una idea, es la zona 3. Ya de esta zonificación. Después les voy a mostrar un mapita, se los voy a mandar para que vayan viendo cuál sería el equivalente a cada zona. Para techumbre se establece un coeficiente de transmitación térmica o un U de 0,47 que tendría como requisito mínimo una resistencia térmica de a lo menos 2,13. Recuerden que ahí tengo el mínimo y en el otro tengo el máximo. Me voy moviendo dependiendo del requisito que tengo. En los muros la transmitancia térmica es de 1,9, lo que implica una resistencia térmica de 0,53, que no es muy difícil de alcanzar porque con un buen muro de hormigón, en teoría, ya un buen recubrimiento debería cumplir con lo establecido, que es lo que vamos a hacer después del ejercicio para la región metropolitana. Y en pisos ventilados se establece un U de 0,7 y una resistencia térmica de 1,43, que después les voy a explicar por qué el piso se calcula distinto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se establece el cálculo para la transmitación térmica del piso, ¿ya? Y también cómo vamos a determinar las pérdidas que van a estar asociadas a él. ¿Por qué? Porque el cálculo de transmitación térmica en sí es una fórmula, pero lo que yo quiero que entiendan es que todo esto los va a llevar a ustedes a hacer un cálculo de un beneficio, que van a poder identificar cuáles son las pérdidas, y con eso obviamente pueden identificar dentro de las mejoras cuál es la ganancia, porque después todas las mejoras que ustedes van a evaluar van a tener obviamente un costo asociado. Y ese costo usted tiene que convencer a la persona a la cual usted le va a proponer la solución, que va a tener un tiempo de retorno corto, ya, o en un periodo que no sea mayor a, no sé, 4 años, 3 años, 2 años, dependiendo de la inversión, en función de los gastos que tengan en calefacción y en aire acondicionado. Esa es su justificación. Por ende, ahí les voy a explicar cómo se hacen los cálculos, pero en realidad es ver el flujo térmico que tengo asociado a la transmitancia, y a menor transmitancia obviamente voy a perder menos calor, voy a requerir menos acondicionamiento o aire acondicionado en las épocas más frías. Esta tabla hay que tatuársela porque en realidad es la que nos establece por ahora los requisitos. Si se llega a actualizar, obviamente vamos a estar en la ordenanza general de construcción. Esto está en la OGUC. ¿No está el PPT en un auto? No, lo subió. No lo reviso. En la ordenanza general de guíos, artículo 4. ¿No lo tenéis tu libro? Tiene que estar. Artículo Y eso fue croma, así que lo tienes. 4.1. ¿Cuándo sale tu libro? Ya, y me parece que la tabla también aparece como 4.1. Pero, Con 25, este carro. ¿Cuántos son? Sí, bueno, estaban salteando porque eran como 80. ¿Cómo?
Les voy a mostrarles la ordenanza. Esta es la que les subí en el ¿Empezar ABA. Ivonne? Ya, artículo 4.1.10. Ahí viene la tabla. Ya, y aquí viene especificado qué es lo que se considera como costumbre, qué es lo que entra dentro de las consideraciones de muros, y también dentro de los pisos ventilados, cuáles son las consideraciones que se pueden establecer. Ya. Ahora, Y esa para que tabla, ustedes cumplan con esto, esa tabla 2 que aparecía, profesora, ¿qué es lo que ya era? vamos a ver que la recién. La alcancé a ver. Sí. Para que ustedes cumplan con esto, hay 4 caminos posibles, no solo uno. Yo les enseñé uno que es el de cálculo porque es el que vamos a nosotros. Obviamente, quiero que aprendan a calcularlo, que es lo que hicimos nosotros, es uno de los caminos, que es cumplir con el proceso de cálculo que está establecido en la NSH 853, que sería el punto 3 de los que les coloqué acá. Los otros 3 caminos son: el primero, incorporar un material aislante térmico que esté etiquetado como R100. Los materiales aislantes, cuando ustedes los compran, vienen con una etiqueta. En esa etiqueta, generalmente viene el lambda, o el valor que ellos tienen declarado, porque ellos hacen ensayo y obviamente se los venden como un producto que cumple con eso. Y también viene con un R100, que en otras palabras les están dando la resistencia térmica multiplicada por 100. Y ellos se la aseguran, le dicen: mi material tiene este R100. En tal espesor, obviamente, le establecen dependiendo de la zona térmica el espesor que requieren para cumplir con lo mínimo que establece la normativa. Siempre es lo mínimo, piensen en eso. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo hice esta rama en la universidad, mi profe me dijo: la norma te establece lo mínimo. Si tú quieres hacer un buen proyecto, obviamente tienes que ir más allá de lo que establece el mínimo. Porque yo me acuerdo que hice un análisis y me dio justo, todo cumplía, le dije: perfecto, cumple. Me dice: pero es como lo mínimo, es como, no me está vendiendo nada bueno, está cumpliendo con lo que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que espero que ustedes logren hacer acá? Que ustedes puedan buscar soluciones que obviamente ayuden a que esto vaya mucho más allá de ese mínimo. Porque el mínimo, si después yo lo pasara por la SEP, es como cumplir con el E. Estoy cumpliendo así como con la etiqueta mínima, como para que esto funcione. ¿Y ahí qué es lo que nosotros buscamos? Y que esperamos que obviamente su vivienda o lo que ustedes vayan a analizar tenga un mejor confort finalmente y tenga mejores condiciones. Entonces, puede ser mediante la incorporación de un material aislante térmico etiquetado con R100, con el espesor establecido obviamente por el fabricante, mediante un certificado de ensayo otorgado por un laboratorio oficial. O sea, si usted quiere, por ejemplo, patentar una solución térmica, yo puedo decir: oh no, mire, yo hice la media solución maravillosa y la quiero vender para que todos la usen, pero la usen a mi nombre, la solución se llama Teletopia. Perfecto, yo la puedo patentar y la puedo registrar a mi nombre como una solución que cumple con lo establecido. Y dentro de mi solución yo establezco los espesores mínimos de aislante, por ejemplo, o las características mínimas para que obviamente cumpla con lo establecido. Y eso se hace con laboratorio. Eso solamente lo hacen los que quieren vender el producto, obviamente, porque yo, persona natural, no saco nada, no gano nada con hacer una solución, si no es con un material que creé yo o con un material que tenga mi empresa. Que después vamos a ver dónde se registra toda esa información. Mediante el cálculo que se hace que ustedes sí van a hacer el mismo cálculo que hicimos de transpiración de los diferentes elementos estructurales: pisos, muros y en este caso, perdón, techumbre. Las ventanas también se calculan, las puertas también. Se calculan tal cual con la misma fórmula. Establecen las áreas que corresponden a cada uno. Y la cuarta y última opción es usar una solución inscrita en el listado oficial de soluciones confeccionadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y aquí es donde las empresas hagan, para que esté en esta solución, usted necesita buscar una solución, va al manualcito, la busca y la coloca. ¿Ya? Lamentablemente nosotros no la vamos a usar en la primera instancia porque yo quiero que la aprendan a calcular. ¿Ya? Pero después a futuro ustedes van y buscan una solución, aparece el material descrito, las características, el espesor, todo. Es literalmente un manualcito donde yo voy y digo: ah, mira, justo en mi ferretería del barrio venden este aislante. Voy al listado de soluciones, veo el aislante, veo lo que me establece una condición que cumpla para la zona en la que estoy y la utilizo. Así de simple. Ya, suena fácil porque es fácil de usar, ya, pero mi foco es estar para calcular, así que obviamente pueden hacer la comparación, la variación que les daba por cálculo manual y las soluciones que están hechas pueden ser por ensayos o por el mismo cálculo manual. Deberían ser muy similares, pero como ustedes van a calcular manual, no, la idea es que no se ahoguen en ese vaso de agua. Entonces, voy a dejarla acá punteadas. Una es el R100, que les voy a mostrar la tablita ahora. 2 va a ser el de laboratorio.
3 va a ser con la norma, que esa es que estamos haciendo nosotros, que sea 053. Y 4 va a ser del listado de soluciones. De este listado de soluciones, nosotros vamos a ir específicamente al que está basado en acondicionamiento térmico. Hay soluciones para acondicionamiento acústico y para resistencia al fuego. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la parte térmica, pero ustedes, si están interesados, obviamente pueden ir a buscar soluciones. Hay soluciones específicas porque no necesariamente el muro que es bueno para la parte térmica va a ser bueno para la resistencia al fuego o va a ser bueno acústicamente. Hay algunos aislantes que cumplen las dos funciones, pero generalmente los aislantes no son muy buenos para el fuego. Entonces ahí hay que tener ojo porque uno calcula el F en función, no sé, F15, F30, F5, que son los minutos que tengo para que el muro no se queme. Según uno va calculando en función de los materiales cuánto tiempo tengo antes de que se queme el evento. Está normado también eso, sale como por ejemplo los muros tienen que tener mínimo, no sé, un F15, que significa que tengo 15 minutos antes que el muro se queme completamente, o un F30, dependiendo de si son muros que colinden con otras viviendas, como... O sea, hay diferentes opciones y soluciones, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en la parte acústica, o sea, perdón, térmica, porque no alcanzamos a ver la otra, pero ahí dentro de las propuestas del proyecto final sí les voy a pedir que jueguen un poco y que vayan a ver posibles soluciones que cumplan obviamente con lo que está establecido. Ya. Aparte de, obviamente, cumplir con la tabla que les mostré recién, la ordenanza establece requisitos de superficies de vidriado, en este caso, superficie de ventanas. Un máximo de porcentaje en función de la zona térmica en la que están y dependiendo del tipo de vidriado. Si ustedes tienen el vidrio común y corriente, ya les establece, por ejemplo, para la zona térmica 3, que sería acá en la región metropolitana, un máximo del 25% de la superficie respecto a los parámetros verticales de la envolvente. O sea, yo no puedo tener más de un 25% de los muros con ventanas para que cumpla con lo que está establecido en la normativa. Si es que es el vidrio común y corriente normal. Pero si el vidrio que ustedes tienen es un doble vidrio hermético, muy conocido como... ¿Cómo se llama ese vidrio? Ya, él sube mucho, puede ser un 60%. ¿Por qué? Porque térmicamente los vidrios son uno de los lugares por donde más se pierde el calor. Mientras que cuando ya tienen un doble vidrio hermético que cumpla con el mínimo de transmitancia térmica que está establecido, les permite la pérdida de calor es mínima, puede ser incluso menos que en un muro. Yo a veces siento que la ventana está bien. Tiene ventana normal. Es que son ventanas acá. Son polarizados. La ventana común y corriente, el típico vidrio monolítico, es muy mal aislante, muy mal. De hecho, cumple el rol de separar los espacios, pero técnicamente es uno de los lugares con mayores pérdidas hay. De hecho, si ustedes cambian, la inversión más barata de mejorar una vivienda es cambiar las ventanas. Por lejos. Mucho más barata que poner quizás aislantes o las ventanas ustedes las cambian y ya cambian las condiciones internas, pero en un 50-60%. Ya si quieren ir mejorando, yo me iría al cielo, cambiar el aislante que tenga o agregar más aislante y ya en último caso yo cambiaría las paredes, porque eso va a ser más invasivo. Es más fácil colocar aislante en un techo que cambiar las paredes, porque tendría que prácticamente abrirlas o hacer una extensión de ellas mismas para poder cumplir con las soluciones. Ya, entonces, ¿por qué les decía esto? Porque dentro de las 4 opciones hay un listado de soluciones y se los voy a mostrar. Porque de ahí necesito que vayamos a buscar un dato que necesitamos para el cálculo que vamos a hacer ahora. El listado de soluciones se los voy a cargar, pero en todo caso ponen en Google listado de soluciones térmicas y ya. Es un librito, miren, que es un listado oficial de soluciones, como les dije, hay 3: acondicionamiento térmico, acústico y resistencia al fuego. Nosotros nos vamos a centrar en el térmico porque es el objetivo de esto. Ya, entonces, listado oficial de soluciones constructivas. Ya, esta es la actualización que estaba un poquito en lo que acá, chiquillos, las soluciones constructivas que se establecen son soluciones que están inscritas, o sea, alguien pagó para inscribirlas acá. Por ende, se van a tocar en las diferentes versiones que hay algunos que ya no están. Y es porque no pagaron o no. Entonces, como pago está, no pago no está. Piensen que es una fuente para que las empresas también vendan sus productos, porque están informando de que obviamente cumplen y le establecen el espesor mínimo del aislante para que cumplan con lo establecido en la normativa.
han sido elaboradas mediante la certificación de ensayo o por una memoria de cálculo realizada en base a la 853. Si yo soy de una empresa y no tengo cómo hacer el ensayo porque son súper caros, ya puedo hacer una memoria de cálculo y si la firma un profesional es igual de válida que un ensayo. Por eso tenemos esas 4 opciones para hacer nuestro cálculo. ¿Ya? Las inscripciones, de hecho, por eso está en una fecha de recepción. Les aparecen acá las soluciones inscritas y las eliminadas que se hicieron, porque no pagaron y no se vuelven a empezar. Ya, les aparecen soluciones en función de materiales genéricos. Ya, por ejemplo, soluciones genéricas cubiertas de una o más agua con cielo horizontal, etcétera, etcétera. Y les aparecen soluciones de marca. Yo voy a vender mi producto y te doy una solución en base a mi aislante. Ya, les aparecen soluciones para cada caso. Para diferentes tipos de cubierta tenemos de 1 a 2 aguas, de cielo, cubiertas planas, cubiertas de 1 o más aguas con cielo inclinado. Ya, tenemos soluciones para muros, tenemos soluciones con hormigón armado, con albañilería artesanal, y así tenemos una infinidad. Bloques de hormigón, y hay algunas que salen solución eliminada y es porque no se va a ocupar la edición siguiente, entonces se eliminó. Y si está eliminada no la pueden usar, ojo, no es como que vaya a la edición anterior y diga la voy a usar igual. Solo las que están vigentes son las que se pueden usar. Ya, pero con una memoria de cálculo ustedes también pueden justificar su propuesta. Ya. Aparece el hormigón, en la albañilería aparecen materiales, porque algunas empresas les venden el material y le dicen mi material solo cumple con lo mínimo establecido para esto, o necesita quizá un revestimiento o algo establecido. Ya, hay materiales, por ejemplo, acá está especificado el ladrillo extra titán reforzado hueco, voy a buscarlo, es de un proveedor obviamente que está vendiendo el producto. Y si vamos a cualquiera de estas soluciones, por ejemplo, voy a ir a este, al 1.2.m. Voy a ir a buscarlo para que vean cómo se ve. Ya, la solución se ve de esta manera. Establece las características, les especifica cómo se hizo el mecanismo de acreditación o de vigencia, cuándo entró en vigencia. Por ejemplo, esta solución específica entró en vigencia en 2019, es de la industria Princesa Limitada, que presentó la propuesta. Dice que el método de cálculo fue mediante un ensayo, en este caso, informes de ensayo de la NSH 851, o sea, ensayaron el elemento y verificaron cuál era la transmitancia térmica que tenía. Como no tiene aislante, es solamente un elemento, les entrega la información del material como tal. Establece que para todas las zonas, porque es un puro elemento, es distinto cuando son aislantes, porque en el aislante yo puedo jugar con los espesores. El ladrillo es uno. Por ende, el ladrillo como tal tiene una resistencia térmica de 0,53, que en este caso sería equivalente a una transmitancia térmica de 1,88. Establece también la resistencia al fuego. Dice que 150, o sea, se aparece 150 minutos de eliminarse completamente el elemento. Y aparece el código que ustedes pueden ir al listado de resistencia al fuego y les sale en el listado obviamente también la resistencia. Acá aparece la descripción de la solución constructiva. Dice, muro de albañilería construido con ladrillos cerámicos hechos a máquina de nombre comercial extra titán reforzado de dimensionado 290 por 140 por 94 milímetros. Utilizando un mortero, está considerando el mortero dentro del cálculo que está haciendo, un mortero de pega predosificado de 15 milímetros de espesor promedio entre ladrillos, con un máximo de 18 y un mínimo de 13. Y le establece el peso nominal, o sea, para que usted cumpla con lo que está establecido ahí o ocupe este dato, tiene que cumplir con las características constructivas que establece la solución. ¿Se pueden utilizar? Sí, no en su caso, pero se pueden utilizar en el general si usted va a hacer un informe y no sabe o no quiere calcular la solución, puede utilizar una de las que están establecidas. Generalmente, si alguna vez se topa con una memoria de cálculo, la mayoría lo saca de acá, a menos que no lo encuentren. Porque, por ejemplo, yo me puedo topar con un elemento estructural que no encuentro ninguno que se asimile a lo que me estaban proponiendo. Entonces ahí me veo la obligación de yo hacer el cálculo, que no es más que hacer lo que hicimos en la clase pasada de calcular las relaciones entre los espesores y los lambdas, y eso les va a dar el mismo valor que están obteniendo acá en función de este elemento. ¿Por qué aquí, por ejemplo, colocan el ladrillo dentro de la solución? Porque usted tendrá que prácticamente analizar el elemento completo, así como, no es como el hormigón. Yo en el hormigón puedo identificar la transmitancia del hormigón y calcularlo. Mientras que en un ladrillo no, necesito saber cuál es la transmitancia de ese elemento estructural.
¿Ya? Entonces, van a haber casos donde los datos directamente no se les van a dar o donde les van a decir vaya a donde el proveedor que le diga cuál es el lambda que tiene asociado o cuál es la transmitancia térmica que tiene para que usted pueda hacer el cálculo con ese elemento. Consideraciones importantes. Las resistencias térmicas que les entrega el listado de soluciones ya vienen con la resistencia superficial interior y exterior listas. O sea, acá ya está calculado el todo. Yo podría usar esto solo y ver si cumple o no con la zona en la que lo quiero colocar. Si no cumple, tengo que ir agregándole los aislantes que correspondan para que obviamente cumpla con los límites. Por ende, en el proceso de cálculo, acá ya está calculado el RCI y el RCE, que eran las resistencias superficiales. Para que tengan ojo con eso, de no sumárselo como un extra. Porque ya está en este resultado. Considera resistencias superficiales interiores y exteriores en todos los casos. Ya, para que tengan ojo con eso. Acá está lleno de soluciones, lleno. Esa, por ejemplo, está vencida, así que no se puede usar directamente. ¿Ah? Está vencida porque no pagaron nuevamente para toda la crisis. No, sí, realmente funciona. Ya, acá, por ejemplo, hay otro ladrillo que es de otras características, pero tiene otra resistencia térmica, otra resistencia al fuego, que es la que te entrega el proveedor finalmente para el cálculo de la transmitancia térmica. Cuando son materiales específicamente, generalmente están asociados a ensayos, pero cuando ya son elementos que están compuestos por varios, por ejemplo el sistema AVES, yo si lo buscara acá probablemente me saldría y me aparecerían los diferentes elementos con las transmitancias térmicas que tiene cada uno. Ya, acá son casi puros materiales, déjenme buscarle uno que esté compuesto por varios, acá por ejemplo. Este material o esta solución, que es el sistema W631, que es un muro de albañilería de ladrillo hecho a máquina, con una plancha de polipack adherida en el interior. Ahí me establece las resistencias térmicas que tendrían para cada zona con el espesor de aislante que me sugiere. Para que yo cumpla con la que está en la zona 3, me sugieren un espesor de aislante de 10 milímetros. Y ahí está el aislante en milímetros por si acaso. Ya. Es una solución de marca. Y acá sale especificado, muro perimetral de albañilería armada, ladrillo hecho a máquina, con nombre tanto, es específicamente para esos materiales y para esa solución este cálculo. Por eso que si por ejemplo usted le dan una solución similar, pero el ladrillo no va a ser el ladrillo Santiago 7, ya no le sirve esta solución. O tiene que ver que esté en el listado o tiene que calcularlo acá, no le queda otra opción. ¿Ya? Aquí aparecen los cortes y los detalles que ustedes puedan necesitar para las juntas, para crear el elemento y para identificar que obviamente es el mismo que ustedes están calculando. Ya. Acá tenemos otro y así sucesivamente podríamos estar viendo diferentes soluciones, pero no va a ser nuestro objetivo, sino que viene acá porque dentro de una ingeniería va a haber un ladrillo que tenemos que ir a buscar las soluciones, porque directamente no tengo el lambda, no me lo están dando, sino que me dan el modelo de ladrillo. Me dicen, voy a comprar el ladrillo. Diga. Y el formato que tenemos que realizar es el mismo que ese mismo, tal cual, ese que nos muestra ahí, el formato que tenemos. ¿El formato de cálculo? Sí, nosotros. Yo les voy a especificar a ustedes, cuando les mande trabajo, lo voy a pensar, porque tengo dos opciones. Ya le mandé el trabajo, ¿no? ¿Ah? Ya mandó el trabajo, ya lo digo. No, dije el trabajo, ¿cómo lo voy a pensar? No, pero es que esa tabla, la tabla que nosotros realizamos parecía es un poco más simple, porque yo te podría pedir para una zona en específica. O podría pedírtela para todas. Esta es la que tú en la SEP, ¿cierto? Sí. Ya, y esta es cuando es que. No, la que tú subes en la SEP es distinta. En la que tú subes en la SEP es con la. Tienes que colocar la superficie y la transmitancia térmica, nada más. Y lo demás va a ser la pequeña calculación. ¿Y esos formatos los tienen? Sí. Les voy a mostrar el formato tipo que nos da el mismo, como qué es lo que tú tienes que llenar para poder hacer los cálculos. Sí, hay una establecida, está como en la web, que te establece como el formato de memoria de cálculo del mismo, que es como lo que establece como lo que debería estar normado o lo que se debería usar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular. Obviamente quiero que calculemos. ¿Qué vamos a calcular? Un caso en específico. Rigidez lateral no. Ya, ¿qué va a ser este caso? Ya, tenemos un muro de albañilería que está compuesto por el muro y un sistema AVES de acondicionamiento extra. Ya, el muro es de albañilería armada, por ende tenemos los pilares y tenemos la viga. Ya, por las cadenas de la viga. Tienen que considerar las características que le está dando. Dice poliestireno expandido de 50 milímetros de espesor
mortero adhesivo de 10 milímetros, mortero de pega de 10 milímetros, ladrillos de 32 centímetros por 15,4 por 7,1, Santiago TE7, o sea, ya me está dando un ladrillo en específico, no me está diciendo ocupe ladrillo cualquiera. Por ende, tendría que ver yo en lo que me dice el proveedor de ese ladrillo si está la información asociada al coeficiente de transmitancia térmica, o que el ladrillo me diga cuánto tiene para la zona, que podría estar en el listado de soluciones. ¿Ya? Tenemos el ladrillo de hormigón armado, el pilar, los espesores, entonces por ende tenemos toda la información. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Primero yo les recomiendo calcular las áreas, porque para mí es un dato relevante, porque después voy a tener que sacar los ponderantes. Luego, identificar qué tengo donde tengo solamente albañilería y qué tengo donde tengo el hormigón. Y luego yo puedo calcular las clases que corresponden a cada escenario. ¿Ya? Me sale la información que nos dan es que hormigón, hormigón armado, poliestireno, mortero, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo en la primera instancia? Calcular las áreas, obviamente, para que después puedan hacer la distribución. Es lo más fácil, porque coloco las medidas, multiplico y me va a decir finalmente cuánto tengo en cada caso. Ya, lo voy a dibujar muy feo, pero imaginen que me quedo aquí, ¿ya? Lo voy a dibujar perfecto. ¿Ah? Imaginémonos, sí. Nos dice que tiene pilares de hormigón armado, tiene los dos lados por si acaso. Por ende, vamos a considerar acá 0,15 y acá 0,15. El largo del elemento, el ancho completo, bueno, en realidad el largo si lo miramos de frente, va a ser de 3 metros de lado a lado, o sea, está considerando desde aquí hasta acá 3 metros. La altura que va a tener la viga también me dice que es de 15 centímetros, porque está ahí entre medio, entonces alcanzan a verla. Tenemos 15 centímetros y tenemos la altura que establece de lo que vendría a ser la albañilería de 2,3 metros, porque acá está la separación por sexo. Ahí. ¿Está? Hasta ahí dice que mide 2,3 y de ahí hacia arriba están los 15, que serían el espesor del otro elemento, por ende acá tenemos 2,3. Entonces, para partir, ¿cuál va a ser el área de albañilería y cuál va a ser el área de hormigón armado? Vamos a ponerle área 1 a la albañilería y área 2 al hormigón armado. Yo lo voy a buscar en la mientras tanto porque vamos a calcular de las transferencias. 6.21 para la albañilería. 6.21 la albañilería. 1.14 del hormigón armado. 1.14. A todos les di lo mismo, calculen. Después vamos a descubrir si está o no. No le da lo mismo. Yo sé que podría ser más fácil. Aquí contamos los 15 buscados. Apareció ni siquiera puedo tirar el listado de soluciones. Cuando hagan el dibujito les voy a mostrar porque me metí a la página web, puse el tipo de ladrillo y ahí me sale transmitancia térmica directamente. Igual les voy a mostrar el listado de soluciones, pero sale directamente. Así que en realidad no ahorramos el tener que calcular el del ladrillo. No es el elemento completo por si acaso. Falta considerar el aislante, el mortero adhesivo, el mortero de pega y todo lo que está dentro del elemento. Pero por lo menos tenemos el del ladrillo completo que está en la ficha técnica, o si no lo encuentran en la ficha técnica puede estar en el listado de soluciones.
Permiso de nombrar. Vamos a buscar el link en el Vamos a buscar. Pero ahí tendríamos que restarle un RC y un RC, porque el ladrillo lo tiene incluido y lo tendría incluido el LAPS. es como sistema completo. Es más fácil sacarlo por partes, igual está dentro del. Se llama Santiago 7. Santiago 7 sería con el estuco térmico en una cara de 1 centímetro de espesor, o sin estuco. Con el ladrillo sin estuco, porque no lo establece. La cura es 0,15 por 2,3. El resultado lo multipliqué por 2, entonces queda 0,15 por 3. Perdón, es que se me olvidó que cuando de pantalla, cada movimiento que hago le molesta la pantalla de Santiago 7. ¿De remitancia 1? Sí, pero buscar la norma. Cuando ustedes ya tienen identificado el caso que tienen que analizar, tienen que ir a buscar dos datos fundamentales. Uno son los espesores que acá están definidos, por ende, no es un dato que tengamos que ir a buscar, sino que está. Recuerden que los espesores tienen que estar en metros para que los podamos analizar, para que la unidad de medida sea congruente con los cálculos. Y en el caso, por ejemplo, del ladrillo, yo fui al listado de soluciones y lo encontré. De todas maneras, en la página web de la empresa sale la misma información, que es la transmitancia térmica y la resistencia térmica, pero está en el listado de soluciones y sería el antecedente que a ustedes les serviría para el proceso de cálculo. Ya. Entonces, ahí tenemos la parte, porque no está completo, del cálculo que tendríamos que hacer en la parte de albañilería. ¿Por qué no está completo? Porque me falta colocar el mortero de pega, el mortero adhesivo y el poliestireno expandido de 50 milímetros. ¿De dónde voy a sacar esos datos? De la norma. En la norma están establecidos los lambda para cada material. ¿Ah? ¿Poliestireno? No es muy bonito de la gana, pero es el que propone la solución que está establecida en este ejercicio. Dependiendo de la densidad. De la densidad tú puedes dar la norma y te va a dar el lambda que tiene asociado para ese material. Ya. Que es la conductividad térmica. Entonces. ¿Por qué se cubre la pantalla? Cuando el loco pone la llave encima, tiene que poner la llave como una coloco una carga sobre la llave y va a ser con la misma seguridad que genera la. Ya. Chiquillos, ¿qué les voy a pedir?
porque después nos vamos a dedicar a hacer cálculos por estos datos obviamente la información. Quiero que hagamos uno completo para que vean cómo se hace en realidad, pero después de esto ya ustedes van a replicar el proceso que está asociado. Me dicen sí, puedo contar. Ya. Les voy a dar yo los lambda, mientras tanto, ya, que serían en el primer caso el lambda del hormigón, porque me dice el muro de hormigón armado va a ser de 1,63 según lo que establece la normativa. Ya, está la ordenanza. Les debo el mortero adhesivo y el mortero de pega, que van a ser 1,13. ¿Eso está estandarizado, profe, para toda la marca que por ahí? Está estandarizado por la norma. Si es que alguna marca quiere presentar su propuesta y te dice que su mortero es mejor que otro, va a estar en el listado de soluciones. ¿Me entiendes? Si por ejemplo yo tengo el mejor mortero y lo quiero vender y te lo quiero vender como una mejor solución de lo que establece en este caso la NSH 853, que establece los valores establecidos, tú lo puedes modificar con un ensayo. Si tú dices mi material, lo que establece por ejemplo la ordenanza es, porque aquí dice solo mortero de pega y mortero adhesivo, no te especifica marca. Distinto sería que fuera mortero de pega tal marca. Ahí tú puedes ir al mismo proveedor y él te va a decir cuál es el lambda que tiene asociado. O te puede dar incluso para un cierto espesor inmediatamente la transmitación térmica. Te dice si tú ocupas, no sé, 10 milímetros de mi espesor, o sea, de mi material, tienes tal transmitación. Tienes, ¿sí? Te la aseguro. ¿Ya? Mortero adhesivo les dije que era 1,13. Antiderpermeable. Mortero de pega 1,4. Y me parece que son los dos que tenemos que considerar. El poliestireno expandido. El del poliestireno expandido, en este caso, para la densidad que está establecida, es de 0,0361. ¿Ya? 0,0361. ¿Ya? ¿De dónde se sacan estos valores? De la NSH 853, anexo A, en la que le subía al A. Ya, para el anexo A, esta tablita, buscan en función de las características. El poliestireno expandido está en función de la densidad. Buscan el de 30 kilos por metro cuadrado y les va a dar metro cúbico, perdón, y les va a dar el lambda que corresponde. Ustedes van a tener la característica del poliestireno o del aislante que vayan a considerar y con eso ya lo pueden calcular. Profe, muchos números que se entre más como más funciona la conductividad. Sí, porque este es el coeficiente de la conductividad térmica. Significa que a menor conductividad tú vas a tener mayor resistencia, porque conducen menos calor. Piensa que la conductividad, el nombre te lo dice, es la capacidad que tiene un material de conducir el calor. Si se conduce el calor, significa que voy a permitir que se vaya. Entonces, si tengo una menor conductividad, el material es más resistente. Por eso el aislante, en este caso el poliestireno, tiene una conductividad mucho más baja. Porque eso está oponiendo una mayor resistencia a la pérdida de calor. ¿Ah? ¿Qué anexo era? Ah, en la que les subí es el anexo A. Porque les había dicho otro, pero les cambié la norma porque decía otra, estaba como en el eje y todo. Y ahí se iban a enredar mucho, así que lo cambié. ¿Ya? ¿El lambda? Esto es la conductividad. Ya. ¿Por qué coloco la conductividad, chiquillos? Porque la necesito para calcular la transmitancia o la resistencia térmica. La fórmula para calcular la resistencia térmica también debería estar tatuada, no sé, que era la siguiente, que está establecida en la 853. Dice que va a ser, primero la resistencia térmica, va a ser la resistencia superficial interior o exterior del mismo orden, porque están sumándose, más la sumatoria de los espesores partidos por el lambda, más la resistencia superficial exterior. RSI y RSE están en una tabla, que vamos viendo si el elemento es un muro, nos aparece cuál es la resistencia que se opone en la horizontal, y si es cielo, depende para la época que queremos diseñar. Si tenemos flujo ascendente o descendente, ascendente en invierno, ascendente en verano, o sea, si entra o si sale el calor. Ya.
Acá en el espesor partido por el lambda tendríamos que colocar todos los valores que correspondan a los espesores partidos por las diferentes conductividades térmicas que tenemos de los materiales. Recuerden que las conductividades térmicas las vimos, no recuerdo si fue la pasada o la antepasada, pero es una característica del material, es una propiedad. ¿Ya? Y eso es un dato que nos da porque se ensayó y se vio efectivamente cuánto calor conduce. A nosotros nos conviene que sea menor este valor, obviamente, porque a menor conductividad voy a tener una mayor resistencia. Ya, siempre recuerden que van a ser inversamente proporcionales. Sería entonces R igual E igual a... Vamos a partir con el cálculo del U de la albañilería. Y el hormigón, si es que no lo alcanzamos a ver, es más simple, así que lo van a hacer ustedes. Sí. Por supuesto. Ya. En la albañilería tenemos que considerar el flujo de calor que pasa por acá, ya por la albañilería. Por ende, tengo que identificar cuáles son los elementos que estoy atravesando. Si yo miro el elemento por la parte de albañilería, ¿qué es lo que reconozco? Tengo el mortero adhesivo, tengo el poliestireno expandido, el mortero de pega y ladrillos. Eso es lo que yo tendría en la parte de la albañilería. El ladrillo no lo coloqué acá, pero según lo que nos aparecía en el listado, lo coloqué ahí. En el listado de soluciones, la resistencia térmica total, o sea, ya calculada, es de 0,53. Ahí ya se hizo el cálculo. O sea, ya me está entregando un resultado de este proceso. ¿Ya? Acá le voy a poner de ladrillo. Es 0,53. Aquí está esta unidad de ella, que es metro cuadrado, grados Kelvin, partido en 4. Ahora, ¿qué les tengo que explicar para que no se confundan? En el estado de soluciones, la solución ya está lista. Está con el cálculo de la resistencia superficial interior y exterior, o sea, el ladrillo como tal, con la resistencia exteriores e interiores, tiene una resistencia térmica de 0,53. Por ende, si yo desglosara acá, esto sería RT va a ser igual. Ya, el RCI más el RCD, que los voy a dejar juntos, más la resistencia del ladrillo, más la resistencia del mortero de pega. Voy a colocar la fórmula primero. Espérate. Mortero de pega, más la resistencia de el mortero de... Ah, sí. Habla en puerto. Voy a poner pausa al tiro, más la resistencia del poliestireno. Ya. Ahora sí, pongo. Si no se me va a perder el La resistencia está compuesta por las resistencias del muro por fuera y por dentro, que son RSI y RS. Primera cosa, eso es un dato de una tabla, que se la mostré en la clase pasada. Además de eso, tengo que considerar todos los materiales que están en el elemento. ¿Por qué en esta lista no coloqué el hormigón? Porque estoy viendo la parte donde no está el hormigón. Estoy viendo la parte de albañilería. Que serían los ladrillos. Entonces, tendría la resistencia del ladrillo, la resistencia del mortero de pega. No, este era el de... Sí, mortero de pega. Más la resistencia del mortero adhesivo, más la resistencia del poliestireno. ¿Por qué lo puse así? Porque quiero explicarles que este dato del ladrillo ya incluye en el resultado que me dio la resistencia superficial interior y exterior, por ende no se la sumo de nuevo, porque el listado de soluciones me da la resistencia total. Es como yo la tomo y la uso. Por ende, este 0,53 ya está incluyendo el RCI y el RC. Por eso se los ordené así, para que entiendan que ya está considerado en este valor. ¿Y el RL igual o no? ¿Ah? ¿RL igual? ¿El RL igual? El RL sería solo el ladrillo. Pero también lo incluye con el RC. Sí. Está todo. Al ladrillo está la interior y la exterior. Entonces con nosotros 53 reemplazamos los tres primeros. Sí. Acá reemplazaríamos el 0,53. Más, y empezamos con cada uno de los que tenemos después. Para el mortero de pega tenemos 10 milímetros. Recuerden que hay que pasarlo a metros. Ya, o sea, 10 milímetros sería equivalente a 1 centímetro. Y si lo paso a metros sería 0,01 metro. 0,01 y lo tendría que dividir por el lambda que le corresponde, que en este caso son los espesores iguales. Entonces, en el mortero adhesivo es 1,03 y en el mortero de pega es 1,4. Entonces voy a colocar acá 0,01 partido de 1,03 más
la que está asociada al poliestireno, que me dice que son 50 milímetros de espesor, por ende voy a tener 5 centímetros. Que si lo paso a metros, va a ser 0,05 partido por el lambda que le corresponde al poliestireno, que es 0,0361. La suma de todo esto me va a dar la resistencia total, que después yo lo voy a pasar a transmitancia, de lo que va a ser la parte de albañilería. ¿Por qué, insisto, por qué los junté acá el RC y el RCE? Para que se entienda que en la solución me la sumo ya, para que no lo sumen de nuevo. Si no le están dando más, lo mismo, ¿ya? Y estaría mal en el proceso de calculador, para que lo tengan en consideración. Porque no entendí, la propia va muy rápido. Desde bueno, ¿dónde se perdió? Hablan por dos. El 0,01 y el 1,4, ¿dónde lo saco? El 1,4. Lo que está acá son los espesores partido de la conductividad térmica de cada material. Los espesores están en metros. Ya, parte desde 0. Por ende, ahora me devuelvo. Acá estaba la solución, que ya tenía la interior y la exterior. Partimos con la resistencia del mortero de pega. La solución dice que tiene 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Que si lo paso a metros, es 0,01. Y lo divides por la conductividad térmica. Lo mismo con el mortero el adhesivo y el poliestireno. Ahí debería ser Entonces 1.13. ¿ah? Ahí debería ser 1.13. No, ¿Le dio 1,13 la solución total? No, pero le digo no. Ahí abajo. Si es 1.4 abajo. 1,93. Ah, perdón, 1,13 sí. Sí. ¿Cuánto es? 1,93. No, porque cambió el número ahora. No sé si le puse 1,13. Lo había puesto bien, y fue la que... ¿Le dio? 1,93. Y en otras palabras va a ser ir calculando todo esto, lo puedes sumar de una en la calculadora. Ah, creo que hicimos algo parecido. Lo hicimos lo mismo. Ya. Yo aquí tengo la calculadora, le vamos a invitar a la clase. Tenemos 0,53. ¿Ah? Resistencia superficial interior y el RSE es resistencia superficial exterior. Ese se sacan de las tabletas que yo mostré la clase pasada. 0,01 partido de 1,4 el largo. Y le voy a compartir esta diapo completa con el ejercicio y los que les quiero dejar de... La otra es la paréntesis. ¿Ah? La otra es... La exterior. Sí, el exterior, sí. Los paréntesis. Pero la calculadora no va a entender porque estoy escribiendo en el proceso. 0,05 dividido de 1,93, 10 y etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí tenemos la resistencia, que la unidad de medida es metro cuadrado, grado Kelvin, partido en watt. Profe, pero en una casa se hacen los 4 muros. ¿Ah? Solamente uno. Depende. Si todas las composiciones es igual, va a ser uno. ¿Por qué se va el 4? ¿Ah? Porque esa es la unidad de medida. Está asociada a la energía que obviamente vas a liberar acá. 1,93. Metros cuadrados. Ah, M20 aliados. ¿Ah? M20. No. Metros cuadrados, grados Kelvin. Ya. La transmitancia térmica, que es lo que nosotros queremos calcular, que es el U, va a ser 1 dividido en este valor que les dio acá. Ya. En este caso nos da... Lo van a hacer bien, que la calculadora. 1 dividido en el valor. Y nos da 0,517, que si lo aproximamos sería un 0,52. Si lo dejamos en 2 decimales. Ya. Profe, Bien. el RL dentro del ladrillo, ¿qué sería? La resistencia del ladrillo, del puro material, sin la superficial interior y exterior. Mientras que acá es la solución completa. Pero sería una de esas tres que tiene ahí, ¿no? Al lado del 0,53, sí. ¿El 0,53? No, al lado. Está. Al lado. ¿Allá? Ahí mismo donde se va. Allá. Creo que la W, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El RL? No, pues esta es la unidad de medida nomás.
Partido metros cuadrados por ¿qué es? Gráfico. Es al revés, pienso que sea ya. Recuerden, chiquillos, que en este caso, como el ladrillo lo fuimos a sacar el listado de soluciones, nos daba la solución con la resistencia superficial interior y exterior. Ya, ¿qué les va a quedar en tarea? Porque son las 8:20. Que calculen la transmitancia térmica de la parte de hormigón. Ahí no tienen que juntar acá como lo hicimos en la albañilería, porque el hormigón no es una solución, sino que es un material solamente. Por ende, van a colocarle el espesor que corresponde solamente, que está especificado acá. Ya, colóquenle 15, sí. Dígame. Y traduciéndolo en temperatura, eso, por ejemplo, ¿cuánto es lo que te debería bajar si se 30 grados tenía una transmitancia térmica de 0,52? ¿Cuántos grados debería bajar? Cuando es que tú lo calculas, no es solamente como que te dé un resultado, sino que eso lo tienes que colocar en función del área y en función de la variación de temperatura que existe entre la parte del interior y exterior. Me falta todavía. Sí, nos falta. Lo que quería ver el día, pero alcanzamos a ver que es que te dé finalmente los watts que tú vas a consumir con esas características. Y con eso tú llegas efectivamente a lo que tú necesitas calefaccionar o refrigerar. Y lo vamos a tener que ver la próxima vez. Les voy a mandar la diapositiva en todo caso. Aquí la mía. Ya. De tarea, porque no lo terminamos. Les voy a dejar que calculen la transmitancia del hormigón. Ya. Ahí, ojo, no tienen que juntarlas, porque van a tener en vez de LRL, van a tener la del hormigón. Y ahí consideran la del espesor que tenga el elemento estructural, de que son 15 centímetros, de acuerdo a lo que nos muestra el. Sí, pero igual dejo lo que acá el del hormigón, 1,63. Entonces, ¿qué van a cambiar? ¿Ah? ¿Con este? Tienes que colocarlo. Tienes que colocar el RC y el RC. Sí. De sacar el RC y el RC. Se lo voy a buscar en la diapo, pero está en la. Está en la NSH 853. Acá están el RC y el RC, pero me voy a reducir. Ahí está. Ya, ahí están las resistencias, dependiendo de la dirección que tengan viento. En este caso, chiquillos, que va a ser el del hormigón, tienen que calcular el RC y el RC, que para el tipo de elemento que van a calcular sería la interior 0,12 y la exterior 0,05. Ya, entonces, en el de hormigón no van a colocar la solución como 0,53 porque no es el caso, sino que van a colocar el RCI, el RCE y van a sumar la del hormigón. Lo demás lo pueden mantener porque es lo mismo. Y eso les va a dar la transmitancia térmica, o primero la resistencia, y luego van a sacar la transmitancia del hormigón como tal. Cuando ya la tengan, pueden calcular el ponderado que corresponde y lo hacen. ¿Ya? ¿Ah? Ahí mira, dice el flujo horizontal, con competición mayor a 60 grados. Dice de separación con espacio, el RCI es el y RC 005 con el ladrillo. Por eso quiero que ustedes, porque si no lo habría sumado y siempre va a ser uno partido en la porque es el inverso de la